Is it blinking or laughing? We said staring contest, so Okay. blinking, I think, was it, bro. ¿Qué pasó, bro? Ahí está. Start crying. He's crying. He's crying. me ardía los ojos. Bro, me ardían los ojos. Tus lentes empezaron a empañar. Yes, bro. Ay. Bien. Serios, pues. Serios. Seriedad. Seriedad. Bienvenidos a Activados el día de hoy. Fue idea del pastor Miguel David Rodríguez tener una competencia de quién parpadeaba primero. So. Según el cast de Activados, es la mejor idea que han tenido desde que comenzó este podcast. Así que, no, gracias, bro. Gracias a todos los que están viendo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Y gracias, bro, por estar con nosotros. Y como pueden ver, siempre la pasamos muy divertido. Siempre en risa. Hasta llorando ahorita. Me están llorando los ojos. Sí, yo me Pero gracias, Pastor Miguel David Rodríguez está con nosotros el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación en este día. Amén. Un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación. Los felicito por este estudio que estamos casi que estrenando, ¿verdad? Y sí. Está muy bonito y los felicito por el trabajo que están haciendo. A nuestro hermano Wesley, a mi hermano Arnold. Y Sí. me siento muy contento de estar acá. Yeah. Gracias a Dios por todo las puertas que se han abierto y todo lo que ahora estamos viendo aquí en este lugar. Y eres alguien que hemos querido tener en este podcast. Y gracias a Dios por fin se dio. Por fin se dio. Por fin estás acá de California. Desde Los Ángeles hasta acá. Yeah. Cuéntanos un poquito de ti. Tú muchos yo creo que quieren saber de tu vida, de tu niñez, de tu infancia, de tu adolescencia, de todo ese tiempo. Tú naciste en Colombia, ¿verdad? Bueno, normalmente eso es lo que se piensa. You were born in Colombia? No. What? They gave me the wrong facts. Yeah. Bueno, es que yo nací en el Perú. Yo soy nacido en el Perú. Mis abuelos son colombianos. Los papás de mi mamá. Y ellos estaban de misioneros en el Perú. Cuando mi mamá, pues, se enamoró de mi papá, un peruano, y se casaron allá en el Perú. Y ahí estuvieron viviendo como más o menos un añito y algo. Y fue cuando nació primero mi hermano Eduardo, el mayor, y luego nací yo en el Perú, en la ciudad de Piura, Perú. Y a los tal vez 2-3 meses de nacido, nos movimos para Colombia, ya a vivir a Colombia. Entonces, pues yo fui registrado en Colombia, ciudadano colombiano, y conozco más Colombia que el Perú. Uh-huh. Entonces, cada vez que me preguntan de dónde soy, yo digo que soy colombiano porque ahí es donde he vivido, ahí es donde yo me crié, mi cultura, mi familia. La mayoría de mi familia que son más cercanos son de Colombia. Y aunque amo el Perú y amo a mi familia en el Perú, que es de parte de mi papá, uh-huh, pero me siento más colombiano porque ahí pues viví los primeros 17 años de mi vida. Estuve en Colombia. Entonces por eso casi que más bien soy por el lado colombiano. Uh-huh. So eres peruano. Pero soy peruano, colombiano. Sí, esa es la historia. Y cuando me fui a ser residente americano y tenía que cargar la residencia americana para salir del país, mi pasaporte era colombiano y decía de nacionalidad peruano.
Y entonces eso confundía a los de migración. Siempre se quedaban como, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué un pasaporte colombiano y abro y dice nacionalidad peruano y luego la tarjeta americana? Bueno, pero así es la cosa con el ministerio porque pues mis abuelos fueron misioneros en el Perú, también en Bolivia. Y entonces pues eso pasó así. Y ya después ellos se fueron a pastorear a Colombia por muchos años. Entonces pues... son las travesías de ser una familia misionera. Sí, de lo que yo he escuchado, siempre crecieron, sus abuelos fueron los pastores, básicamente, de donde estuvieron ustedes. Ustedes crecieron bajo ellos, básicamente, ¿verdad? De una manera. En tiempos, en partes. En Colombia los pastores son lo que le dicen rotado, los rotan, hay rotación. En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, los pastores no están en un solo lugar todo el tiempo, entonces los van rotando más o menos cada 5 años, a veces un poquito más, y los van rotando a diferentes ciudades. Puede estar en una esquina del país, lo mandan a la otra esquina del país. Y en ciertos momentos nos correspondía y estábamos con ellos, pero luego los movían y pues nosotros en un tiempo nos congregábamos con otros pastores y luego nos movíamos, casi siempre buscábamos dónde estaban ellos. Entonces, nosotros nos movíamos bastante de pequeño, bastante. Pero sí, en varias partes de mi vida él estaba allí como pastor de nosotros. Ya cuando nos movimos aquí a Estados Unidos y comenzamos la obra con la Iglesia Pentecostal Unida Hispana, fue cuando ya nos quedamos en un solo lugar y él fue el que pues prácticamente nos discipuló y nos ayudó mucho, a mí me ayudó muchísimo en mi vida espiritual, en mi crecimiento espiritual. Que dijiste tenías 17, tenías 17 años. Entonces, para ese tiempo que te mueves para acá, ¿tú ya habías tenido una relación con el Señor o era porque ibas, porque tenías que, porque eras obligado? Yo me sentí obligado a ir a la iglesia como hasta la edad de 12 o 13 años. Y ya cuando empecé a integrarme con la juventud de la iglesia fue cuando ya no me sentía obligado a ir, sino que iba, pero iba por mis amigos de la iglesia, no necesariamente por una relación con Dios. Fue cuando ya yo tenía 15 años de edad que tuve yo una experiencia donde ya me empezó como a gustar el mundo. Yo fui criado en el evangelio tengo uso de razón. Yo recuerdo dormirme debajo de las bancas, en las vigilias, en los ayunos, pero ya como a los 15 años fue cuando empezó el mundo a llamarme. Me empezó a llamar la música mundana, me empezó a llamar las fiestas del mundo, de mis amigos que me invitaban a sus fiestas. Nunca iba, pero me llamaba la atención. De pronto también las amiguitas de la escuela, de pronto todo lo que el mundo estaba ofreciendo. Y ahí fue cuando yo tuve que tomar una decisión y fue cuando por fin accedí a ir a una de las fiestas, porque en Cali, donde yo vivía, era en Cali, Colombia. Es una ciudad muy rumbera, de mucha la música, la salsa, el merengue, toda esa clase de música. Entonces yo me acuerdo que a los 14, 15 años mis amigos de la escuela hacían fiestas en sus casas los viernes en las noches y siempre me invitaban, pues yo nunca iba, pero ese día decidí ir. Dije, voy a ir. Y me le escapé a mi mamá, de a escondidas, me le escapé y me fui. Había música, todos bailaban, yo no sabía bailar. Mis amigos estaban tomando cerveza, tomando ron con Coca-Cola. Y los papás ahí, los papás les compraban el licor. Y me ofrecieron, yo no sabía, no me gustaba el olor a cerveza, no. Probé un poquito de ron con Coca-Cola, no me gustó el sabor. Me sentía horrible en ese lugar, me sentía como dice el dicho, como una mosca en leche. Me sentía horrible allí.
Y entonces fue cuando decidí llamar a mi casa, a mi papá, le llamé, papá, recójame. Y él fue y me recogió. Y fue ese día cuando como que tuve esa, si se puede decir, como una revelación, como una convicción ya Ujú. firmada de que ese no era mi mundo, de que yo no pertenecía a eso, que yo no pertenecía, que ese no era mi ambiente. Y entonces ese día fue cuando yo decidí de corazón ya entregarme al Señor. Y fue cuando me acerqué con mi mamá y le dije, mamá, me quiero bautizar. Mm. Ella se puso bien contenta. Ah, bueno, amito, hable con el pastor. Y ya fui con el pastor. Le dije, pastor, me quiero bautizar. Dijo, ah, qué bueno, ya van a empezar las clases de doctrina. Tomé las clases de doctrina y me bauticé en el nombre de Jesús cuando tenía 15 años de edad. Ahí fue Wow. cuando me bauticé y al año recibí el Espíritu Santo y desde ahí yo no he vuelto a mirar para atrás. No he vuelto a mirar para atrás. De ahí siempre ha sido mi pasión, las cosas de Dios, la iglesia, el servicio al Señor. Pero ya como una madurez espiritual Ujú. fue cuando ya empecé a congregarme, ya bien así con mi abuelo aquí en Estados Unidos, que empezó él a enseñarnos, que creo que fue una de las enseñanzas más poderosas, más impactantes, más importantes de mi vida. Y se va a oír simple, pero es poderoso. Y es, nos enseñó a leer la Biblia. Mm. ¿Sí? Ujú. Nos enseñó, uno como joven, uno quiere mejor que le prediquen de avivamiento y que le Ujú. prediquen a uno de moverse y de ánimo y de levantarse y de Yeah. hacer y de matar gigantes. Pero Él nos enseñó a leer la Biblia. Nos dijo, aprendan a leer la Biblia, vamos a leer todos los días la Biblia. Y Él nos enseñó a leer la Biblia, toda la Biblia en un año. Leyendo 4 capítulos todos los días, se lee la Biblia en un año. Y empecé a leer la Biblia todos los días, 4 capítulos diarios. Y mi crecimiento espiritual pasó de acá a acá en un año. Y de ahí pues seguí al otro año otra vez a volver a leer y la he leído varias veces con ese mismo sistema. Y en realidad pues ahí es donde yo siento que mi relación con Dios se consolidó mucho más Ujú. y más firme. Porque ahí fue como que recibió un fundamento, o sea, le dio más fundamento a lo que tenía, a lo que estaba Exactamente. viviendo. No era emoción, como vemos Exacto. mucho el día de hoy. No era emoción, sino que ahí realmente le tenía de dónde crecer, para dónde ir, ¿verdad? Amén. Entonces se mueve para acá a los 17 años, ¿verdad? ¿Cómo fue esa transición de Colombia a Estados Unidos? Ah, fue Porque yo sé que no ha de ser bastante fácil. duro, sí, Ya. bueno, yo me adapté rápido, pero sí fue muy difícil el cambio de cultura y nosotros, pues allá en Colombia, recuerdo, nosotros estudiábamos en una escuela cristiana, privada, y en realidad, pues la mayoría de la gente era algo sano. Y llegamos aquí a este país, a la escuela pública de acá de Estados Unidos y pues Ujú. el cambio fue muy drástico, muy duro al ver todo lo que se miraba. Ya estudiábamos pues todos con su uniforme, todos muy respetuosos con los maestros, todo había una cultura de respeto. Me acuerdo que cuando estaba como en 9º grado, una de las jovencitas que estaba en 10º grado quedó embarazada ahí en Colombia y eso fue un escándalo, ¿no? Mm. Que una jovencita haya quedado embarazada, eso era el escándalo de la escuela. Pero cuando llegamos aquí a Estados Unidos, me causó tanta impresión que la escuela de ahí de la ciudad donde yo me fui a vivir tenía un daycare al ladito para las estudiantes Mm. de esa escuela. Y cuando pasaba por allí, la cantidad de jovencitas, de bien niñitas con sus niños ya, algunas hasta con 2 hijos, llevándolos al daycare para irse a estudiar a la high school. Wow. So, eso me impactó muchísimo también el cambio de lo que es la vestimenta, cómo se vestían las mujeres, los hombres. Aquí fue donde vine a conocer los grupos diferentes, que los rockeros, que los punkeros, que los grease, que el no sé qué, Ujú. y se miraban por grupitos, hasta habían satánicos Mm. que se ponían debajo de las escaleras en la hora
del break o en la hora del lunch se ponían allí con su música satánica y se ponían a hacer signos en el piso y prendían hasta velas. Y todo eso era permitido en esa escuela y fue para mí de verdad un cambio cultural, un choque bastante duro. En la iglesia también llegamos recién llegamos acá, no llegamos con la hispana, no conocíamos la iglesia pentecostal unida hispana. So, llegamos a una iglesia apostólica de un pastor que conocíamos desde Colombia y pues la mayoría de jóvenes hablaba inglés. Yo llegué sin saber nada de inglés, entonces también fue algo difícil el poder reintegrarnos a este grupo donde todos los muchachitos solo querían hablar inglés y uno se sentía como separado, como a un lado, como aislado. Entonces sí fue un poco duro el cambio, la cultura, todo, pero pues yo me fui adaptando rápido, gracias a Dios me fui adaptando, y gracias al Señor pues después pude hacer buenos amigos ahí en esa iglesia y en la escuela pues pude terminar la high school aquí, porque llegué a terminar la high school aquí, pude terminarla, fui al colegio. Y pues en sí adaptarme, pues gracias a Dios que me pude adaptar, porque hay otra gente que no se adapta. Es muy fuerte la transición. Sí, cuando dice usted, el cambio de cultura a veces puede causar diferentes pensamientos, diferentes estilos de vida, que lo puede cambiar la manera en que usted va a vivir de ese momento en adelante. Hubiera podido afectar su... podemos decir su relación con el Señor, hubiera podido cambiar todo eso. Pero qué bueno que usted pudo adaptarse bien en eso. Y hasta en la iglesia, pues desde la iglesia, cuando yo me congregaba en Colombia, que estamos hablando hace 22 años atrás, los estándares para servir al Señor eran supremamente altos. No cualquiera ponían en un altar, no, eso era, si a ti te decían, hermano, Arnold, queremos que por favor nos dirija un himno, eso era el privilegio más grande, dirigir un himno. Los hermanos ayunaban días porque les tocaba dirigir el himno y se subían a dirigir el himno y la presencia de Dios se movía y se hablaban lenguas dirigiendo un himno, porque la persona que se subió estaba en oración, en ayuno y en consagración. Luego llegamos aquí a este país donde en realidad pues como la iglesia es pequeña y se batalla tanto y para que la gente no se vaya pues ponen a cualquiera a servir. Bueno, en la iglesia donde nosotros llegamos, ahí ponían a cualquiera y de cualquier manera, y eso fue un choque también para nosotros, porque decía, ¿por qué están poniendo estas personas allí si mire cómo están, no? Pero bueno, fue un aprendizaje, para mí fue todo un aprendizaje. Yo me sentía a veces como Samuel cuando vivía en el templo con Elí y los hijos de Elí. Y los hijos de Elí hacían el pecado y ahí en la misma iglesia, pero el Samuel se mantuvo fiel a Dios y para mí eso fue muy importante. Para mí las bases que yo aprendí, las convicciones que yo aprendí, me ayudaron a mantenerme firme y a no dejarme llevar por esa cultura que estaba yo experimentando en ese momento. Qué bueno. Sí, porque si hay, como digo, si hay algo que uno puede, como ahorita que estoy escuchando su historia, ¿verdad? Que yo no sabía mucho de eso, right? So, uno puede ver, like, el Señor a veces nos pasa por diferentes cosas que uno tal vez no entiende en el momento, right? Pero van a servir de aprendizaje, como dice usted. Van a servir para así se hace de esta manera o se hace de esta manera, y lo lleva a aprender mucho para después, tal vez, como en el caso de usted, llegar al ministerio, llegar al pastorado. Pues eso, yo creo que toda esa niñez, esa adolescencia, esos cambios le ayudaron a llegar a ese momento. Amén. Amén. Yo ahorita ya tengo 40 años, ya llegué al cuarto piso y ya estoy en el cuarto piso y yo miro para atrás todo lo que yo viví y todos los momentos, aún los más amargos y los más difíciles, yo los veo ahora como una bendición. Yeah. Porque me ayudaron a moldearme, a formarme. Yo empecé el ministerio en la iglesia, en la alabanza.
Y los que son de la alabanza saben que no es un ministerio muy fácil. Hay que lidiar con músicos y los músicos a veces se quieren poner los moños y uno a veces, pues batalla uno con los músicos. E inclusive por ahí un músico escribió un libro creo que Marcos Witt escribió un libro que se llama ¿Qué haremos con estos músicos? Porque es como, esa es la idea, se batalla. No digo en todas las iglesias, pero la mayoría. Y uno como líder de alabanza, pues yo exigía cierto estándar y bueno, era difícil y ahí tuve bastantes batallas, bastantes luchas. Eh, Todas esas batallas, luego fui líder de jóvenes y ahí también otros retos y cada escalón que yo daba para arriba era guiado por Dios. Dios me daba una lección acá para ayudarme a enfrentar algo mayor acá cuando subía en el ministerio. Nunca anhelé, yo dije, yo quiero ser pastor, nunca dije, mi meta en la vida es ser pastor, yo nunca quise eso, no fui a colegio bíblico, cuando Dios me llamó al ministerio estaba estudiando administración de empresas, mi mente era otra, mi mentalidad era otra, mis ideas eran otras, pero siempre en mi corazón había un fuego intenso por servir al Señor. Entonces, cada vez que yo como que quería renunciar a algo, ese fuego que habla Jeremías, cuando el Señor le daba palabra y él dijo, esta palabra es muy dura y yo no la quiero hablar, yo no quiero sufrir más, y decidí no volver a hablar más en el nombre de Dios, y hubo un fuego en mi corazón que ardía. Y no lo pude sufrir, no lo pude controlar, no lo pude ignorar y dice Jeremías esta palabra, me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y eso es lo que para mí ha sido el ministerio. Yo he querido a veces dejar, a veces querido ya hacer a un lado, porque sí se sufre en momentos, pero ese fuego nunca me dejó ese fuego. Y siempre sirviendo al Señor, siempre entregado a la obra del Señor, pero como te digo, pues como músico, como líder de alabanza, como líder de coro, como líder de jóvenes de la iglesia local. También llegué a ser diácono, estaba jovencito, pero llegué a ser diácono, y de ahí yo sentía que todo lo que yo quería hacer con mi vida me estaba saliendo bien, todo lo que yo había proyectado me estaba saliendo bien, pero me sentía vacío y estaba sirviendo al Señor. Y era el primero que llegaba a la iglesia, yo era el que abría. Yo era el último que me iba porque teníamos grupos de aseo y yo organicé los grupos de aseo y yo estaba a cargo de eso. Yo no me iba hasta que todo no quedara bien. Estaba involucrado en la obra, en mi trabajo, en mi escuela, y aún así me sentía vacío. Y entonces yo le dije, Señor, un día llegué a la oficina donde trabajaba y me senté una mañana, bien temprano en la mañana, me senté en la oficina y dije, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento tan vacío? Y me puse a orar ahí, sentadito en la oficina. Puse a orar, le dije, Señor, ¿por qué me siento así? Y sentí que el Señor habló a mi mente, a mis pensamientos, y me dijo, tú siempre me has pedido lo que tú has querido, y yo te lo he dado, pero nunca te he escuchado decir que tú me preguntes a mí lo que yo quiero para ti. Y eso fue para mí un momento como decisivo en mi vida, porque ahí en ese momento me dio tanta tristeza en mi corazón que yo dije, de verdad, nunca le he preguntado al Señor lo que Él quiere para mí. Y ahí fue cuando le dije, Señor, ¿qué quieres tú para mí? Yo siempre te he pedido, yo quiero hacer esto, yo quiero ser músico, yo quiero servir en esto, yo quiero servir en aquello, yo quiero este trabajo, yo quiero esta cosa, y todo me lo has dado, pero ahora me rindo. Y me acuerdo que le dije esa palabra, me rindo. Y ahora tú toma control y dame lo que tú quieras hacer conmigo, y lo que tú me digas lo voy a hacer. Y le dije así con las palabras, lo que tú me digas, yo lo hago. No importa lo que sea. Wow. Terminé de orar. Como a las 2 horas recibí una llamada de mi mamá. En ese tiempo no habían celulares, imagínate.
Hace tanto tiempo. Y me llama mi mamá al trabajo y me dice, mijo, lo anda buscando el supervisor del distrito. En ese tiempo era el pastor Arturo Ferrufino, el supervisor. Me dijo, el supervisor lo anda buscando. Le dije, ¿y eso? Y que necesitan un obrero y que necesitan que usted salga a la obra. ¿Qué? Y ya hablaron con mi pastor y él, ¿qué dice? No, él dice que lo que usted diga. ¿Oh, sí? ¿Y para cuándo lo necesitan? Para este domingo. I was like, Pregunta, ¿cuántos años tenía? tenía como 21 años. Wow. O 22. Wow. Y yo, ¿y para este domingo? Sí. Ok, mamá, le dije, mamá, dígale al pastor Arturo que sí. Y mi mamá se quedó, ¿qué? Que le diga que sí. ¿No lo va a pensar, mijito? Le dije, no, mamá, usted confíe que yo sé lo que estoy haciendo. Ya, esa era la respuesta. O sea, yo le había orado al Señor ese día y esa ha sido una de las oraciones más rápidas que me ha contestado el Señor. Y yo creo que Dios ahí me quería, en ese punto me quería. En ese punto. Y ahí fue cuando le dije, sí, dígale que sí. Bro, con decirte esto, yo era líder de jóvenes, pero yo no predicaba. Yo no predicaba. Yo ponía a otra gente a predicar. Nunca me consideré un predicador. Pero, pues así leyendo la Biblia y orando, Dios me había dado algunas ideas para mensajes y yo había anotado 5 predicaciones tenía en la Biblia. Y dije, por si algún día me ponen a predicar, tenía 5 predicaciones. No sabía nada más. Recuerdo que ese martes, eso fue martes, llegamos a la iglesia. Me anunciaron como él va a salir a la obra y oremos por el hermano Miguel que va a salir a la obra. Ok, terminando el culto había un amigo de nosotros, predicador, que salió a la obra también muy joven, casi la misma historia, pero ya él tenía como unos 10 años más que yo y ya tenía sus hijos y todo y recuerdo un hombre de mucha confianza, muy apreciado por la familia. Después del culto se me acerca y me dice, mijito, venga, yo quiero decirle algo, le voy a dar un consejo. Dígame, me dice, no vayas, no salgas a la obra. ¿Qué? Yo pensé que él me iba a animar. Me dice, no vayas. ¿Por qué? Tú no eres pastor, tú eres músico. Ese es tu ministerio. El pastorado no es para cualquiera. No salgas a la obra. Pues eso me cayó como un baldado de agua fría. Bueno, me fui a la casa y me puse a orar, Señor, ¿qué está pasando? Al jueves que teníamos culto, se me acerca un diácono de la iglesia y me dice, ven, hermano Miguel, le quiero dar un consejo. Dígame, hermano. No salga. Las mismas palabras. Y ellos ni se hablaban, pero... No salgas a la obra, sí. Tú eres músico. Casi como las mismas palabras. Tú no eres pastor, tú eres músico. No salgas a la obra. Wow. No, hombre, yo me fui a llorarle al altar. Me fui a llorar al altar, Señor Jesús. ¿Qué está pasando, Señor? Yo no me nombré, yo no me llamé, yo no me promoví. Tú me llamaste. Y yo voy a hacer lo que tú me digas. Nada más, no voy a hacer lo que nadie más me diga. Lo que tú me digas voy a hacer. Y si tú no quieres que yo salga a la obra, pues que tú mismo dime. Pero yo no me voy a echar para atrás. Yo tenía mucho miedo. Un jovencito de 21 años, 22 años. Bueno, el domingo me estaba posesionando el pastor Juan Bautista en la iglesia. Predicó él. Llegó el martes. Me aventé la primera prédica de las 5 que tenía. Llegó el jueves y vámonos con la segunda. Tenía también culto los sábados allí. Culto sábado, la tercera. Y el domingo los 2 cultos, dominical y evangelístico. Me aventé las 5 prédicas en una semana. Llegó el martes otra vez y yo sin nada que hablar.
Y a postrarme, Señor, a llorarle, dame palabra para este pueblo. Y bueno, abrí la Biblia y el Señor empezó a dar y así empecé. Y ese fue mi inicio. Wow. Y el Señor nunca me faltó palabra, nunca faltó un consejo. Siempre Dios estuvo allí dirigiendo y siempre ha estado ahí dirigiendo. Y hasta ahorita el Señor, pues todo ha sido una preparación. Todo ha sido una preparación. Yo recuerdo que a los 17 años, en un campamento, yo estaba moviendo la presencia de Dios tan fuerte. Y yo estábamos hablando en lenguas, estaba moviendo el poder de Dios. Y yo no soy de visiones ni de sueños, nunca he tenido visiones. Ese día tuve una visión. Clarita, clarita, yo vi que yo estaba como en una plataforma y habían miles de personas y yo estaba enfrente de todos ellos. Entonces en ese tiempo pues yo pensé que era por el lado de la música y yo me puse a querer hacer disque coros y porque íbamos a ser muy famosos y nada de eso salió. Nada de eso se dio porque eso no era lo que Dios quería. Adelantemos el tiempo y soy pastor de Los Ángeles, luego aquí fui pastor y luego me movieron para la iglesia Whittier, donde estoy ahorita, y me eligieron, me escogieron como presidente nacional de la juventud. Y estaba yo, y luego me dicen, para el primer año me dicen, tú vas a predicar en el culto de jóvenes de la convención. Bueno, pues orar, ayunar, a buscar la presencia de Dios. Y estaba, me acuerdo mucho que estaba predicando y terminé de predicar y hablé de mi testimonio y del llamado de Dios. Y hice un llamado a los que querían pasar al altar. Eso empezaron la gente, toda esa juventud empezó a pasar al altar, que no cabían en el altar, no cabían. Y yo me acuerdo que dije, yo no sé eso si se permite o no, pero yo dije, no caben en el altar, súbanse acá. Y los subí a los que querían orar ahí y se arrodillaron varios allá arriba de la plataforma del centro de convenciones. Y cuando estaba esa presencia de Dios moviéndose, me recordó el Señor esa visión que había tenido hace como 10 años atrás. Todo Dios lo acomoda y ahí empezó como el Señor a mostrarme todo eso que yo sufrí, todas esas cosas, tal vez desprecios, tal vez menosprecios, tal vez oposiciones, burlas, gente que no creía en mí. Y todo eso fue Dios moldeándome para llegar a un nivel, para llegar a un lugar donde Él me quería llevar. Y pues ahorita estamos sirviendo al Señor y siguiendo sirviendo al Señor. La iglesia está muy bonita, estamos formando líderes, está el Señor haciendo grandes cosas, salvando almas. Y todo ha sido porque una cosa que yo siempre he tenido es que al Señor no se le dice que no. Entonces todo lo que Dios me pide, yo le digo que sí. Yeah. Y es como estoy ahorita de líder nacional de escuela dominical. Porque me dijeron y yo dije que sí. Entonces, yo nunca le digo que no al Señor. Yeah. Y eso me ha servido mucho. Y de pronto, si algún joven me está escuchando y tal vez está pasando por lo mismo, ese es mi consejo. No le diga que no al Señor. Todo dígale que sí. Y dispóngase. Y si el Señor le dice que barra, barre. Y si el Señor le dice que aspire, aspire. Que todo eso es una preparación. Yeah. David, el rey David no sabía que pastorear ovejitas y matar leones y osos con piedras era una preparación, pero hasta que él se enfrentó delante del gigante fue cuando él entendió, porque Saúl le dijo, ponte mi armadura, y se la puso y no le cupo. Le dijo, no, yo con esta piedra la hago, con esta honda. Y Saúl dijo, ¿cómo vas a hacerlo con una honda? Sí, yo ya lo he hecho antes, he matado osos y leones con esta honda. Entonces como que ahí entendió que todo era parte de una preparación para algo más grande, ¿no? Y el pastorear ovejas lo preparó para reinar sobre Israel con compasión y con amor como un pastor hacia las ovejas. Entonces todo es un proceso. Wow. Yo creo que es importante no apresurar el tiempo de Dios. Amén. Muy importante. No podemos darle
hacer un lado del propósito de Dios. Amén. Todo eso, todo lo que nos pasa, lo que nos sucede, lo que experimentamos, es por una razón. Es para moldearnos a la persona que vamos a ser, que vamos a llegar a ser, que Dios quiere que lleguemos a ser. Amén. Para cumplir su voluntad. Amén. Entonces yo creo que es un buen consejo para todos los jóvenes que nos están escuchando. Sean pacientes, Sean pacientes. Don't rush God's timing. Don't rush it. No apresuren el proceso de Dios en su vida. Y gracias a Dios por ese tremendo testimonio que he compartido con nosotros. Amén. Yo creo que de algo nos sirve para cada uno de nosotros los jóvenes. Amén, amén. Todavía me considero joven. Yo no he llegado a ese nivel todavía. Ya casi. No, me falta bastantito. Sí, me faltan como 2 niveles por lo menos. Se va así, mira. Ayer tenía yo 30. Y hoy tengo 40. Yo no he llegado a ninguno de los dos, está bien. El tiempo se va así, mira. Rapidísimo. Sí. Yo todavía me acuerdo de ese año que usted fue presidente. Fue cuando yo realmente entregué mi vida al Señor. En ese campamento de Hijos de Pastores. Amén. Lo he contado muchas veces, pero ese campamento de Hijos de Pastores que sucedió bajo el ministerio suyo, eso fue lo que cambió mi mentalidad, mi vida, donde recibí el llamado que ahora, que 11 años después, estamos aquí, por la pura misericordia de Dios. Amén. Gracias a Dios por personas como usted que han sido influencia para bien en nuestras vidas. Y yo creo que todo lo que uno hace a veces tal vez no se da cuenta del impacto que tienen los demás. Así es. Pero puedo decir que ha sido una persona de impacto para mi vida. Y gracias a Dios por eso. Y yo sé que va a ser de impacto para alguien que está escuchando también. Gloria a Dios. Gracias a Dios por todo eso. Gracias a Dios por tenerle en este lugar. Amén. Y una última pregunta para usted. Amén. ¿Cuándo conoció a su esposa usted? We can't leave her out of the show. No. No, la tiene que mencionar. Oh, sí, claro. Si no, lo van a regañar. Yo, sí, de verdad que volvemos a lo mismo, ¿no? Uno trata de buscar las cosas a su manera y yo tenía tal vez una idea en mi mente de algo que yo quería. Pero cuando yo le hice esa oración al Señor, yo ya conocía a mi esposa, yo la conocía a ella llegó a la iglesia. Cuando ella llegó a la iglesia yo era líder de jóvenes. Y ahí, pues, al principio ni hablábamos, pero después, poquito a poco, ella se bautizó y recibió el Espíritu Santo. Y en un momento pasó por el divorcio de sus padres. Y eso fue un golpe muy duro para ella. Y también en su vida espiritual, pues, le estaba afectando. Y fue cuando yo pude ministrarle como líder de jóvenes, más no en mi mente, yo no tenía como otras intenciones con ella. Y pues pude aconsejarle y de ahí floreció como una amistad muy bonita y empezamos como a comenzar más como amigos, ¿no? Había una amistad muy bonita entre ella y yo. Resulta que cuando ya yo salgo al ministerio y digo, wow, esto está como duro hacerlo solo. Y le digo, Señor, pues yo necesito una esposa y yo necesito que usted me muestre cuál es, porque pues yo ya había aprendido que primero es lo que Dios quiera y no lo que yo quiero. Muéstrame, Señor, quién es. Y estaba orando y se me viene a la mente mi esposa, la hermana Cristel, se me viene a la mente. Y yo me quedé así como, ¿ella? Y sentí que Dios me habló, sentí como, no una voz así, no, pero sí no en una mi voz que mente. le dijo, es ella. No una voz del cielo que esta es mi hija amada, no, pero sí en mi mente me dijo el Señor, ¿quién más? Si es tu mejor amiga. Honestamente, tenemos una amistad muy bonita. ¿Y qué más si ya ustedes se conocen? Y yo me quedé pensando, ¿de veras? Bueno, yo ya estaba pastor en la ciudad de Los Ángeles y ella asistía a la iglesia de Whittier. Entonces ella estaba sirviendo ahí como maestra de escuela dominical. Entonces yo usé una táctica. Apréndala pues. Fui y le dije, hermana Cristel, tengo varios niños en la iglesia y no tengo maestra de escuela dominical. ¿No le gustaría irme a ayudar allá con los niños? Y ella me dice, pues no, pues yo estoy sirviendo acá y
Y el pastor, pues no sé qué diga el pastor, le dije, no se preocupe, yo ya hablé con el pastor. El pastor ya dijo que sí, yo ya había hablado con el pastor. No, pues no sé. ¿Y cuándo empezaría? Este domingo. Bueno, le dije, aunque sea trate unos días, ayúdame un mes, le digo, ayúdame un mes. Ok, pues voy a ir y empezó ella a ayudarme ahí y en realidad pues se enamoró de la iglesia, de los niños y ya luego se enamoró de mí. Eso es lo que le decimos en Colombia, plan con maña. Y ya pues como al año ya nos estábamos casando. Ándale. Y pues son 17 años de casados, tenemos una niña de 14, la segunda tiene 10 años y ahora el bebé de nosotros que tiene año y medio. Y pues ha sido una tremenda bendición, esta mujer ha sido de bendición tremenda, una mujer de fe, una mujer de oración, una excelente mamá para mis hijos, como esposa, pues no tengo nada que quejarme y pues una bendición tremenda. Estamos muy felices. So, cuando ella fue para ayudarle en la escuela dominical, ella nunca regresó. Nunca regresó. Ella dijo que iba a ir un mes. Ajá. Lo que no sabía es que ya llevan 17 años sin nada que... Bueno, regresó a la iglesia de Huire porque ahorita yo estoy de pastor ahí. Sí. Pero ya conmigo. Sí, ha sido un apoyo tremendo. Me está apoyando mucho ahorita con el Ministerio de Escuela Dominical. Ella ahorita es la líder del distrito de Escuela Dominical y ella me está acompañando ahorita en algunas salidas, algunos de los distritos donde he estado yendo. Y bueno, es una bendición grande. Qué bueno. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien. Y ahí es donde, pues, es una bendición. Pero eso es importante pedirle al Señor lo que Él quiere. Es lo que Él quiere. Es lo que Él quiere porque... Mire, Dios es tan lindo que si usted le dice, Señor, yo quiero esto así, así, Él se lo puede dar. Pero no es necesariamente porque Él quiere, sino que Él dice, pues, pedid y se os dará, ¿no? Dice. Y a veces uno recibe lo que uno pide. Y si uno le dice, Señor, dame un carrito, aunque sea viejito. Aunque sea una chatarrita ahí, aunque se le caigan las latas, pero dame. Eso es lo que le va a dar el Señor. Porque uno lo que pide lo recibe. Pero en cosas tan importantes como el ministerio, la vida, el futuro, el matrimonio, es mejor decirle, Señor, lo que usted me quiera dar. Y el Señor lo sorprende a uno porque el Señor siempre le va a dar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Así es. Ahí atrás están aplaudiendo ahorita. En la audiencia. Es cierto. Qué bueno. Yo la conocí a la hermana ha sido una hermana muy involucrada en todo. Sí. Muy involucrada en todo. She's a great person. She's a great person. Amén. En la iglesia la admiran mucho las hermanas porque es muy prudente. Ella no se mete con... No, ella es muy prudente y muy sabia. Es lo bonito cuando una persona es callada, que cuando habla, entonces la gente escucha. Porque casi no habla, pero cuando habla, le escucha. Y predica muy bonito. Dios la usa tremendamente. Ahora que en los tiempos de los medios sociales, cuando se graban las predicaciones, cuando predica ella hay más likes y más views que cuando predico yo. Y Dios la usa tan bonito que ya yo le tengo un dicho que yo soy la ley y ella es la gracia. Y yo llego como pastor a poner orden y ella llega con esa gracia que Dios le ha dado. Pero es el complemento. Exactamente. Yeah. Exactamente. Nos complementamos muy bien. Pues qué bueno, pastor. Y gracias otra vez por estar con nosotros. Amén. Gracias por ese tiempo que hemos pasado aquí en este episodio de Activados. Y espero que le sirva a alguien que está escuchando. Que yo creo que sí va a servir para la vida de alguien. Porque hay muchos que nos escuchan que están pasando tal vez ese proceso en sus vidas. Ese proceso de que el Señor les ha llamado a hacer algo más. Amén. Y hay que esperar en el tiempo de Él, todo en el tiempo de Él, lo que Él quiere para nuestras vidas. Y ha sido un consejo también que recibo para mi vida también en ciertas áreas de los consejos que ha dado el día de hoy. Esperar y orar. ¿Verdad? Y yo les agradezco por la invitación. De verdad que pues siempre los miro y he admirado lo que están haciendo, especialmente de un punto de vista
pentecostal, apostólico. Y también, pues siempre los he admirado a ustedes, muchachos, los conozco desde tanto tiempo atrás que los he visto crecer y los he visto madurar en Dios, y ahorita ministros, siervos del Señor. Y eso me llena de tanta alegría y tanto gozo saber de que todo el trabajo que uno hace en el Señor tiene fruto cuando se hace para la gloria de Dios. Así que les agradezco por la invitación y bueno, a ver, seguir orando por ustedes, a la audiencia pues que compartan estos podcasts porque son de mucha edificación. Y sigan adelante, sigan haciendo esto, que yo sé que esto va a edificar muchas vidas. Amén. Así es. Y gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias a todos los que han visto el video del día de hoy. Denle like, share, subscribe to the channel y aquí nos veremos la próxima semana. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga.